El miércoles es el mejor día de la semana para escuchar Etherlex, el magazine jurídico de los profesionales, con notas y temas de actualidad. Etherlex, con la conducción de Mariela San Pedro y Juan Pablo Pane, los miércoles de 15 a 16. Muy buenas tardes, bienvenidos a este magazine jurídico. Soy Mariela San Pedro, los voy a estar acompañando junto a Juan Pablo Pane. Ya me trabé la primera palabra que me trabé. Yo te dije que hoy me acompañes. Yo te avisé. Es el calor que me está afectando. A todos. Sí, no me está haciendo muy bien el calor. No somos un y programa... nos metimos en el estudio cuando vimos el aire acondicionado. Acá no nos van a sacar. No, creo que vamos a estar acá el miércoles que viene. Sí. Sí, la verdad que sí. Y en el subte se siente más. Sí, es un sauna bastante concentrado. Sí, yo salí arreglada, te lo juro, pero después de pasar por el transporte quedé así. Yo ni me caliento, ya está. Salgo como puedo. Bueno, ¿cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Bien, con calor. Sí, ya lo dijimos, nos van a mandar mensajes de que cortemos con el calor. Sí. Pasame las vías de comunicación. Dale, por Twitter es @lex_ether y el de la radio es @la RZ Radio. Por WhatsApp nos pueden mandar mensaje al 15 61 05 48 46. Bien, y hoy vamos a estar hablando con Cristian Poletti sobre las falsas denuncias, las falsas amenazas de bomba, y por otra parte con el doctor Juan Pablo Bustos Tames, para hablar sobre lo que votamos este domingo. ¿Ya está en línea? Bien. Le damos la bienvenida. Antes de darle la bienvenida, voy a decir que es una gran persona, un gran amigo mío, un historiador de primera. Así que le vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo Bustos Tames. Hola. Buenas tardes, Mariela, ¿cómo estás vos? Hola. Hola. Ahí te escuchamos. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, Mariela, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. Esperá que subimos... Un cordial saludo a toda la audiencia del programa. Un amigo tucumano. Y bueno, siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Contanos, ¿qué votamos el domingo? Porque votamos en una fecha, votamos en otra. ¿Para qué fue la primera? ¿Para qué viene la otra? Bueno, son las elecciones generales de renovación de los representantes de cada distrito al Congreso de la Nación. Ajá. Son las elecciones que están previstas en la Constitución, que se tienen que realizar cada 2 años, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y la tercera parte de la integración del Senado de la Nación. Entonces, eso se va renovando cada 6 años, entonces este año le toca a algunos distritos, y de aquí a 2 años le tocará a otros, ¿no? Claro. Se renueva toda la Cámara de Senadores, únicamente la tercera parte de su composición, por lo tanto hay provincias y distritos que votan senadores y otros que no, porque ya los votaron hace 2 o hace 4 años. Eso es básicamente, es la elección general. De aquí van a salir electos los representantes de cada distrito al Congreso de la Nación. Todos los distritos eligen diputados, la mitad de la composición de la Cámara por cada distrito, y solamente la tercera parte de los distritos eligen senadores. Se eligen senadores 2 por la mayoría, es decir, la lista o partido más votada o alianza más votada, y un representante, un senador por la minoría, es decir, la alianza que entra segunda en cantidad de votos, la alianza o partido o lista, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué votamos 2 veces? Bien. Bueno, esto no, que se vote 2 veces no sale de la Constitución. Si sale de la Constitución, esta elección general. Lo que pasa es que el Congreso de la Nación, hace aproximadamente unos 6 años, sancionó la ley por la cual creaba las famosas PASO, que fue lo que votamos en el mes de agosto, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, lo que antes cada partido, cada lista definía internamente su lista de candidatos, ahora, por esta ley, se somete a la consideración de todo el electorado las listas de precandidatos de cada partido, de cada lista, de tal suerte que se pueden presentar todas las que estén habilitadas y el público general, sin necesidad de estar afiliado o no a ese partido, puede votar cuál es la lista que prefiere que llegue a las generales, ¿sí? Claro.
Entonces, lo primero fue una especie de interna, una primaria, ¿sí? abierta en cuanto a que votan todas las personas, todo el padrón de electores, no solamente los afiliados al partido en cuestión. Simultáneas, porque todos los partidos someten al mismo tiempo toda su oferta electoral al público, ¿sí? Y obligatorias porque tienen la sanción igual, en caso de incomparecencia a votar, que la que tienen las elecciones generales. Es decir, las multas, las inhabilitaciones, las sanciones después para obtener pasaportes y demás que se anunciaron las autoridades generales. Es decir, que este domingo son las que valen. Las otras eran primarias, donde se elegían candidatos, eran precandidatos antes, ¿sí? Ahora ya cada lista tiene una lista de candidatos, antes podían tener más de una, y son las que salieron elegidas, digamos, salieron seleccionadas y ahora pueden ser elegidas, y de aquí se va a definir la integración definitiva de la mitad de la Cámara de Diputados y de la tercera parte del Senado de la Nación. Bien, ¿y puede haber algún cambio entre las primarias y estas? Bueno, lo que no podemos aventurar lo que es el futuro, es decir, no podemos decir qué va a pasar en un futuro inmediato. Sí podemos inferir mediante dos vías. Primero, lo que pasó en la historia, que es una historia corta, esto desde el 2011 que está implementado, 2010-2011, y podemos también inferir lo que dicen las encuestas, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué es lo que fue la tendencia histórica en materia de pasos, elecciones de mitad de término, elecciones legislativas, donde no hubo elecciones presidenciales, no se eligieron candidatos a ejecutivos? Bueno, la historia nos muestra que los resultados de las generales mostraron que aquella lista que obtuvo el primer lugar mantiene y encima aumenta su diferencia por la segunda o las listas que vienen detrás entre un 2 y un 6% de votos, es decir, crece. Eso nos lleva prácticamente a decir que la gente, el electorado por lo general vota ganador, ¿no? Es decir, lo que salió en la primaria se ve acentuado en la segunda. ¿Y eso a qué se eso debe? Lo vemos también que pasó en la elección general de presidente. ¿Y eso a qué se debe que la gente vota de esa manera? Porque yo justamente te iba a preguntar, ¿qué vota la gente? ¿Vota de acuerdo al tema de seguridad, a la educación, al tema económico? ¿Qué es lo qué tiene en cuenta una persona a la hora de ir a votar? ¿El factor económico? Es que es muy variado, la gente, por lo general, en situaciones normales, tiende a votar la conveniencia económica, conveniencia social, es decir, tiende a votar sobre todo eso. En situaciones donde tenemos ánimos caldeados, que podemos decir la grieta famosa que estamos hablando ahora, por lo general la gente vota en contra, es decir, vota con bronca, el voto castigo que se le llamaba antes, ¿no? Es decir, es la diferencia entre el voto licuadora famoso, que la gente votaba con el bolsillo, se decía, al voto castigo. Hay un importante sector del electorado, que es lo que se llaman también el núcleo duro, tanto del oficialismo, que sería la Alianza Cambiemos, como de la primera minoría, la primera oposición más fuerte, que sería el kirchnerismo, en sus distintas vertientes en los diferentes distritos, ¿no? Donde sobre todo el núcleo duro de esas dos opciones electorales tiene está muy vigente la brecha, es decir, mucha gente vota con la bronca hacia el otro, entonces por eso es acá. En el caso del kirchnerismo, por lo general, hay núcleo duro muy ideologizado, muy fidelizado, que justifican cualquier tipo de pasado, de presente. ¿Y eso a qué se debe? ¿A problemas neurológicos? ¿A qué se debe la justificación? Lo que pasa que, primero, el descreimiento de todo tipo de evidencias que han empezado a surgir ahora con respecto al pasado de actos de corrupción y actos como este tema de la denuncia del ex fiscal Nisman, el asesinato del mismo también. Es decir, a todo ese tipo de cosas realmente no lo ven como una maniobra mediática orquestada por el gobierno a los fines de perjudicar las chances electorales del kirchnerismo. Esa gente está realmente convencida de que es así y muchas veces no hay manera de torcerle y hasta lo de López, de verlo por televisión. Están convencidas que es
que es, claro, y bueno, es lo que dice Cristina, y mucha gente lo cree al pie de la letra, lo que dice la expresidente, y lo toman como si fuera una verdad revelada, no admite discusión, es un dogma, y bueno, lo alimentan de esa manera, es decir, bueno, es una constante de lo que fue el kirchnerismo, ¿no? Tratar de negar la realidad y tapar el sol con las manos en lo que fue materia de el cómputo de la pobreza, el tema de la inflación, el tema de todos los factores e índices que daban cuenta de que Argentina no tenía menos pobres que Alemania, y bueno, todas esas cosas que ya conocemos, ¿no? Es un poco el relato llevado al extremo y que hay gente que hasta el día de hoy se lo cree, lamentablemente. Claro. Juan. En el caso de Cambiemos, no hay un sector fidelizado así de esta manera, en forma, ¿cómo llamarle?, fanática. Es más, recoge muchos apoyos heterogéneos, donde básicamente los une más el espanto que el amor. Es decir, mucha gente que está desencantada con el gobierno, le perdonan mucho los pecados veniales, ¿sí?, que puede haber cometido, a los fines de que no gane el kirchnerismo, al cual le tienen espanto, evidentemente, porque, bueno, el kirchnerismo hizo de todo durante su gestión a los fines de espantar estos votos. Ejemplo, el campo, por ejemplo. Claro. La clase media urbana, por ejemplo, que ya estaba distanciada de Cristina hace bastante tiempo y lo mantiene hasta el día de hoy. Es decir, que gracias a la vigencia de Cristina es que el gobierno cosecha no apoyos, sino, digamos, votos castigo al kirchnerismo que los canaliza Cambiemos, ¿sí? Creo que las primeras se vieron para desencantar cuál iba a ser el mejor canal para encauzar los votos antikirchneristas, es decir, que no están comulgando para nada con el kirchnerismo, están enojados con el kirchnerismo. Bien. Bueno, vieron si era Massa o era el gobierno o alguna otra opción. Bueno, como salió más fortalecido Cambiemos, es por eso que se va a beneficiar de muchos votos antikirchneristas que van a ver la opción de Cambiemos como la más idónea para castigar al kirchnerismo. Bien. Juan Pablo Pane te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal? Sí, cómo no. Una consulta, a ver, un poco viendo la experiencia de las últimas elecciones o en los últimos tiempos, ¿estamos ante una maduración social al momento de votar? ¿O seguimos con las viejas usanzas? ¿O depende también mucho del factor social, dependiendo de la región del país? Que hay lugares donde seguimos con las viejas tradiciones de acarrear la gente, de quitar los documentos, o hemos evolucionado un poco más en eso? Bueno, eso depende de la región del país, como vos señalabas hace un instante. Los grandes centros urbanos y sobre todo los distritos más grandes, en eso se ha habido una evolución. Hay distritos que eran tradicionalmente, por ejemplo, peronistas, ¿no? Y que ahora van a mostrar un cambio importante. O el caso de Santa Fe, por ejemplo, que hace muchos años viene siendo administrada por el socialismo, y que ahora el socialismo va a tener un costo electoral muy importante y va a perder por primera vez Santa Fe en mucho tiempo, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que ahora la camiseta, los colores partidarios no pesan tanto como antaño, ¿no? Es decir, ya la gente no está cautiva de, bueno, yo voto con la marcha, voto con el escudo, voto con la herencia familiar. Ahora la gente, sobre todo, se está dando en muchos distritos del conurbano, bueno, en la capital de hace rato, de que se premia al buen administrador, de la gente ve que ahora este año se ha notado un poco más la obra pública que el año pasado estaba muy anestesiada. Sí. Entonces la gente ha visto, bueno, esto se está haciendo en mi barrio, cosa que nunca se hizo antes, entonces se da ese voto de confianza. Eso es mucho en el conurbano. Pero sin embargo hay distritos donde el voto tradicional, por ejemplo, que se identifica siempre con el peronismo, porque es un voto de una clase sobre todo baja, y algunos sectores medios, como por ejemplo Formosa, como por ejemplo Chaco, como por ejemplo Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, por ejemplo, son sectores donde el peronismo tiene mucha influencia, a pesar de haber cometido esos gobiernos locales errores realmente calamitosos, que en otros distritos le hubiera costado realmente la pérdida del electorado. En estos casos eso no se traduce porque la gente en esos lugares, sobre todo, como dijimos, en el norte, sigue votando con la camiseta, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, paradigmático en la provincia de Tucumán, en la zona de la Madrid, por ejemplo, donde hubo inundaciones importantes ya de tiempo durante el mes de junio y de mayo, ¿sí? Y
donde se dio la lista la falta de obras de infraestructura importantes del gobierno que no las encaró en su momento. Bueno, sin embargo, el gobierno allí ganó con 75, 80 y 90% de votos, por ejemplo. Bueno, es gente que se tiene una tradición importante y va a seguir votando de esa manera, ¿no? Entonces yo veo que ese cambio sí se da sobre todo en centros urbanos, sí se da en los distritos más grandes, más importantes. Para las provincias chicas marginadas del norte eso todavía va a llevar un tiempo a que se dé. Puede significar un cambio de época, quizás sea algo señero, algo pionero, pero va a llevar todavía para que llegue a todos los rincones del país varios años más, por lo menos. Es una cuestión cultural, educativa, me parece, sobre todo. Claro. Y con respecto a las votaciones, ¿vos pensás que tendría que hacerse una reforma en cuanto, como en otros países del mundo, que cada elección, cada votación se hace en un día de semana, se puede votar en cualquier lugar, se habilitan inclusive en las plazas espacios para que la gente pueda votar sin interrumpir las actividades? Yo lo que creo es que la Argentina tiene varios países también, una amplia conciencia cívica de votar los días domingos, que son días inhábiles. Se facilita la participación. La gente que podría votar, y si tiene que trabajar y salir, sobre todo en lugares donde tienen horarios corridos, sería mucho más complicado pedir permiso para salir y votar, que a veces le queda muy lejos del... Me parece que eso complicaría realmente el desempeño democrático. No me parece que quizá la reforma tendría que pasar por cambiar el día de la elección, que aquí básicamente ya estamos acostumbrados y no nos ha afectado muy mucho. En muchos países de Europa también tienen lugar el domingo. Lo que pasa es que uno, claro, está acostumbrado a ver en Estados Unidos, por ejemplo, donde las elecciones son días de semana, donde la conciencia cívica es distinta. Las elecciones en Estados Unidos no son obligatorias, votan únicamente aquellos votantes que se han registrado previamente, se han empadronado, ¿sí? Cosa que aquí eso no ocurre. Entonces yo creo que por la tradición nuestra va a generar mucha oposición, no se va a ganar muy mucho de si lo llevamos un día hábil. Se complica también la fiscalización de la elección, porque va a significar que las fuerzas opositoras a cualquier oficialismo que no estén montadas en el aparato del Estado, distraer personas que están trabajando para hacer la fiscalización, y puede significar realmente una situación, puede generar un chavismo, estamos hablando de las distancias, que nadie le gustaría generar. Eso me parece que conspiraría mucho contra nuestra trayectoria, nuestra historia democrática, si la hacemos un día de semana. No le molesta a nadie, estamos todos acostumbrados, la podemos seguir haciendo los domingos. Por ahí quizás no debiera pasar, pero la reforma sí sería importante en materia de incorporar tecnologías al voto. Por ejemplo, la lista única de candidatos que se experimentó en Santa Fe, en Buenos Aires, en Salta. Eso sería un elemento interesante para incorporar, y eso significaría educar y cultivar más a nuestro electorado, ¿no? Simplificaría más los cómputos y daría un poco más de transparencia, y no haría falta que uno para competir en una elección necesita tener todo un ejército de fiscales y demás, ¿no? Yo creo que en el tema de la transparencia electoral, en el tema del uso de tecnologías a los fines de la realización del acto, se puede hacer mucho más a los fines de que terminado el acto a las 6 de la tarde, a no más tardar a las 7, 19 horas, ya tengamos un resultado bastante aproximado, y dejar únicamente para el final aquellas urnas o aquellas mesas que han sufrido algún tipo de percance para analizarlo separadamente. Pero me parece que eso sí lo podemos hacer, estamos en condiciones, bueno, pero habría que ver que desterrar los intereses, porque eso evidentemente si se implanta y se lo hace, a quien no le conviene es a aquel partido, aquel movimiento que monopoliza el aparato. Bien. Porque eso significa que un candidato sin aparato puede pelear de igual a igual al aparato, y eso, bueno, va a ser nuevamente un conflicto de intereses, ¿no? Bien, y por otra parte tenemos el alcance de los fueros. Y mucho se ha discutido con respecto a Cristina si corresponde que se presente o no a elecciones, y también en contraposición con lo que pasó con Menem, Sí. que no le permitieron presentarse a la elección. Entonces, ¿cuál es tu opinión y cuál es el alcance de los fueros y si debería estar presente en la elección? Bueno, en primer lugar puede estar presente en la elección porque no hay ninguna sanción, ni ninguna sentencia, ninguna orden judicial que disponga lo contrario. Hemos tenido en la historia candidatos procesados, por
que hasta el momento es la situación de ella, no ha sido condenada todavía, se encuentra procesada en algunas causas, se encuentra imputada en otras, se está llamada indagatoria para la semana que viene. Exacto. Es decir, hemos tenido ya casos de candidatos que entraron en situaciones de procesamiento, ¿sí? El tema es, y se discute en la doctrina, si está alcanzado o no con los fueros ya electos. Claro. Bueno, es que ahí está el tema. Pudo haber sido electa, que le hayan alcanzado quizás los votos, pero todavía no ha sido proclamada como tal, porque no va a haber tiempo de hacer el escrutinio definitivo y que la justicia electoral elabore el acta de proclamación antes de la citación indagatoria. Es decir, yo no creo que esté alcanzada por fueros, es una cuestión discutible, hay quienes sostienen que no es así, yo me inclino a pensar que no es así tampoco, es más, porque eventualmente ella hasta se le puede negar su incorporación a la Cámara, ¿sí? Con el título bajo el brazo, con un procesamiento, se le puede negar también. Entonces, por lo tanto, ¿en qué quedarían sus fueros? En la nada. Entonces, a mi modo de ver, decía no tiene fueros una vez que asume, que jura en la Cámara. Tenemos casos que han pasado en la historia, por ejemplo, el caso de Patti, que no se lo dejó asumir con un procesamiento, no estaba condenado en esa época. El caso de Antonio Domingo Bussi, también, que no se lo dejó asumir por estar procesado. Es decir, hay antecedentes, y bueno, también hay casos también en que estando procesados sí se les permite asumir. Es decir, que está para todos los gustos, qué es lo que quiere hacer la Cámara como jueza y evaluadora del diploma de sus integrantes. Es decir, ahí vamos a ver qué hace el Senado, si es que la admite o no. Y tenemos el precedente de Menem, que Menem, ya condenado, no una proceso, sino condenado, fue con condena firme, en la justicia electoral de La Rioja le permitió presentarse, la Cámara Electoral Federal le prohibió, dejó sin efecto esa aprobación de su candidatura por la parte de la Justicia Federal Electoral de La Rioja, y después la Corte Suprema de Justicia da vuelta a este fallo de la Cámara Electoral Nacional, permitiéndole a Menem que compita en las elecciones generales ahora de este domingo. Vale decir que si Menem es electo, el Senado va a tener un problema complicado. Es decir, bueno, tenemos un candidato condenado que está pidiendo entrar a la Cámara, en realidad permanecer porque ya es senador. Y tenemos a Cristina procesada, también en la misma condición. Va a tener un problema. ¿Cómo le aceptamos a Menem que está condenado y a Cristina no, que está procesada? Claro. Es decir, va a ser un tema bastante interesante para crear balcones, porque tener sobre todo una resolución política, no jurídica. Bien, Juan, escúchame, terminamos con este tema y vamos al tema de tus libros. ¿Podés contarnos los últimos? Bueno, que has publicado. El libro que tengo es el que publiqué a principios de año, que es la biografía de José Ignacio Tames, el presidente olvidado del Congreso de Tucumán, que, bueno, bastante interesante porque es abundar la historia de Tames. Lo conocemos quizás por las calles, en todas las ciudades importantes de la Argentina hay una calle llamada así, aunque nadie sabe quizás por qué está. Bueno, Tames fue uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia Argentina, el 9 de julio de 1816, a cuya familia, bueno, tengo el honor de pertenecer también, ¿no? Así que fue un homenaje a este sacerdote que fue tucumano, congresal por Tucumán, y en el Congreso de Tucumán las presidencias rotaban todos los meses, es decir, que en el mes de julio le tocó a Francisco Narciso Laprida ser presidente, en el mes de agosto le tocó a José Ignacio Tames. Vale decir que si la independencia se hubiera declarado en agosto, el presidente hubiera sido congresal, por eso es que tiene ese nombre, el presidente olvidado del Congreso de Tucumán, ¿no? Entonces, esto fue bastante interesante, la vida de este personaje, porque bastante abnegado, no fue de los próceres de la primera fila, ¿no? No fue un San Martín, un Belgrano, un Brown, no fue tampoco un guerrero, sino que fue un sacerdote que apostó a principios del siglo XIX en la independencia, es decir, independizar a este país flamante que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, del ligamento con la patria de su papá, que era asturiano. Entonces, claro, significaba un tramo muy importante para él, independizarse de su padre, la tierra de sus padres, ¿no? Y votar
y jurar y firmar la independencia de este nuevo país que fue la República Argentina, junto con otros 28 padres el 9 de julio de 1816 en Tucumán. Entonces, en su vida, en cómo fue su trayectoria, cómo terminó, cómo fueron sus últimos años. ¿Y por qué decimos que olvidado? Porque ni siquiera su tumba se ha conservado. Fue enterrado en la Catedral de San Miguel de Tucumán, donde el destino y la ubicación exacta de su tumba se perdió hasta el día de hoy. Después, cuando se refaccionó la catedral, se tiró abajo ese cementerio, se le hizo una playa de estacionamiento encima. Entonces hoy, la verdad, no se sabe ni dónde está enterrado. No ha dejado ni siquiera ningún tipo de bien para la posteridad, salvo un bastón que la familia lo donó a principios del siglo XX al flamante y naciente Museo Histórico Nacional a los fines de que se ha exhibido. Era un bastón de caña de la India que tenía un regatón de bronce y una empuñadura de oro. Ese bastón, yo hice, la verdad que se perdió, hice gestiones hasta que apareció ese bastón después de más de 100 años de haber sido donado al Museo Histórico Nacional, y me encontré con la poco grata sorpresa de que manos anónimas en los 100 años que estuvo guardado este bastón. Como siempre algunos, los amigos de lo ajeno. Le sustrajeron la empuñadura de oro y lo dejaron así, digamos, mutilado a este bastón. Así que nos ha dejado un bastón que ha quedado olvidado, pero lo pudo rescatar del olvido. No está su tumba, la gente prácticamente se olvidó, salvo algunas calles por ahí que se llaman Tames, alguna escuela. Entonces fue un poco rescatar el olvido de la memoria de este sacerdote, porque también hay que tener presente que la Argentina, hoy una vez se la tiene medio denigrada, la Iglesia Católica, por todos los ataques que tienen, pero en ese momento la Iglesia Católica sirvió como uno de los, digamos, fue una de las organizaciones que apoyó, el clero bajo sobre todo, nuestra independencia, y de los 29 congresales que declararon nuestra independencia, 2 eran sacerdotes. Entonces también hay que tener en cuenta que en ese momento eran una parte importante de la sociedad, y cuando hubo que jugarse por nuestra independencia, estuvieron allí, entre ellos pariente de José Ignacio Tames. Bien, repetimos el libro, ¿cómo se llama? Se llama José Ignacio Tames, el presidente olvidado del Congreso de Tucumán. Bien, Juan, te agradecemos muchísimo esta comunicación y esperamos tenerte en otra oportunidad. Siempre es un gusto hablar con vos, así que a tu disposición. Bueno, muchas gracias, Juan. Te mando un beso grande. Gracias, Juan. Bien, vamos ahora sí a la música que nos puso José Villurquiza y continuamos en Etherlex. Esta noche solo quiero tocar tu canción, que todos sepan que me muero por vos, que tengo ganas de gritar, que nada podrá ya parar este amor, este amor. Pero yo me quedo bailando, bailando en la vereda, dando vueltas, saltando hasta las estrellas, acurrucándome al decir tu nombre, como si fuera el primer hombre que amó, que amó. Esta noche, sí, 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 esta noche, esta noche, esta noche. Esta noche quiero tocar tu canción, que todos sepan que me muero por vos, que tengo ganas de gritar, que nada podrá ya parar este amor, este amor. Esta noche yo me quedo bailando, bailando en las veredas, dando vueltas, saltando hasta las estrellas, y acurrucándome al decir tu nombre, como si fuera el primer hombre que amó, que amó. Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche.
la actualidad y su marco legal, idas y vueltas de la profesión. Etherlex, el magazine jurídico de los profesionales. Bien, continuamos en Etherlex. Y bueno, antes de continuar con nuestro segundo invitado, vamos a estar con unos audios, Juan, que ya estuvimos hablando del tema de las falsas amenazas de bomba, pero bueno, este tema continúa y se fue agravando. Si te parece, escuchamos los dos audios y después vamos con nuestro invitado. Vamos. 911 Emergencias. Hola, sí, hay una bomba en la escuela Almirante Brown. Váyase, ya me enteré hoy temprano, hubo una amenaza ahí en la escuela de Alexis. Evacuaron toda la escuela y fue la brigada, así que nada. Por suerte los chicos salieron bien, salieron de forma pacífica, pero nada, o sea, medio que yo igual estoy un poco angustiada porque que esté pasando esto, la verdad que me indigna. Sí, en la escuela de tu nieto, de mi hijo, hubo una amenaza de bomba hoy, ahora, así que te cuento. A Alexis no lo mandé porque cuando vi todo esto no lo mandé ni a palos. No sé cómo seguirá todo esto después. Obviamente que todo esto para mí todo es política, no sé qué pensar. Ya varias escuelas amenazaron de bomba. Hay una escuela que hace 4 días no tiene clases, que trabaja una amiga, y todos los días están evacuando a los chicos y de 4 días llevan sin clase. Los chicos quedan en la plaza, quedan en la feria con las maestras para ver si pueden volver a la actividad, pero no se puede. Así que directamente ya no hay clases. Bien, el primer audio, Juan, que estábamos escuchando es con respecto a una falsa amenaza de bomba y el segundo es de una madre hablando con otra compañera con respecto al tema de las clases. Y para analizar este tema vamos a estar con el doctor Cristian Poletti, que nos va a estar ilustrando con respecto a este tema. Le damos la bienvenida, doctor. Buenas tardes. Hola Mariela, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias. Bueno, continuamos con el tema de las falsas amenazas de bomba y queremos saber un poco con respecto al tipo de pena que se aplica, porque en los noticieros se hablaba de una pena de mínimo de 2 años, cosa que no es así. Perdón, una pena máxima. Sí, máxima. Máxima de 2 años. Y sobre todo las consecuencias que genera este tipo de amenazas. Sí, bueno, hablamos de un delito de intimidación pública, ¿no? Claro. Yo no recuerdo la pena, creo del 211, creo que es 6 años de máximo. 6 años máximo y 2 de mínimo. Sí, la verdad es que me parece que es un delito redondito, si ustedes me permiten el término, como para meterlo dentro de las amenazas de bomba. Porque si yo mal no recuerdo es lo de infundir temor público. Entonces, la intimidación pública parte de la base, el verbo de infundir temor, la forma en que el legislador redactó el tipo penal, va justo contra este tipo de locura, ¿no? Más que delitos, porque se han sumado tantos, creo que hay 120 causas dando vueltas, 120 investigaciones penales relacionadas al tema amenaza de bomba. Es decir, que ya no son chiquilinadas. Claro, estamos hablando de una circunstancia que, bueno, contra el bien común, ¿no? Estos son delitos contra el orden público, pero esto es verdaderamente una expresión muy clara de un atentado al orden público. Bien, los padres de los que muchos fueron detenidos en el momento y que tuvieron allanamientos, cuestionaron el tema del allanamiento, considerando que era exagerado montar un allanamiento por este tipo. Ellos lo llamaban chiquilinada, cosa que para mí no es un juego. Claro, lo que pasa es que las hipótesis del investigador seguramente pasan por la chiquilinada, pero también pueden pasar por el terrorista. Entonces, no pueden exponer a los funcionarios públicos que van a hacer la requisa, que van a hacer la obtención de elementos de prueba en un registro domiciliario, a que se jueguen y sea una chiquilinada. Y si es un terrorista, y si es un tipo que verdaderamente está preparando bombas, claro, entonces no puede uno exponer al funcionario público que va a poner el pecho de esa casa diciéndole no hay problema, anda, que es un objetivo ligero. Sí, no, a ver, también hay una cuestión de procedimiento que tienen que seguir, como decís, por el tema de seguridad y también, a ver,
quizás uno puede intuir que son cuestiones de chicos, pero no por eso quitarle el mérito, sobre todo cuando hay algunos casos donde han intervenido mayores que han sido los que han hecho las amenazas. Mayores me refiero no a un chico o una chica de 18, 19, sino adultos de 40 y pico de años, docentes inclusive, que están muy vinculados a diversos partidos políticos. Por supuesto, las consideraciones en este tipo de ilícitos, y fundamentalmente el que estamos viviendo ya desde principios de septiembre, creo yo, incluso del mes anterior, de agosto, sinceramente, al margen de las consideraciones políticas, que bueno, no estamos acá para opinar de eso, la verdad es que han tenido una entidad tal que 120 causas penales en la provincia de Buenos Aires hicieron que formaran una mesa de trabajo en el Ministerio de Seguridad. Claro. El propio ministro Ritondo, lo escuché yo hablando en la televisión, diciendo que había formado una mesa de trabajo y que él integraba esa mesa de trabajo y que personalmente estaba ocupándose del asunto. Esto ha llegado a un nivel tal que el propio ministro de Seguridad se está ocupando del asunto directamente. Los 120 causas penales, ni más ni menos. Sí, no, digo, si uno también hace el cálculo que habían dicho que más o menos por cada amenaza había un 50.000 pesos de gasto. Sí, 30 o 50.000 pesos. Sí. Digo, calcularlo por 120, imagino que la provincia erogó una suma bastante considerable con todo esto. No, 120 causas penales. Claro. Pero hablamos de no menos de 2.000 amenazas de bomba, ¿eh? Claro. Cuidado, hay 120 causas penales que aunaron 2.000 causas de bomba, causas de amenazas. Es una barbaridad. En los colegios de conurbano, una barbaridad. Sí, no, aparte la provincia no creo que esté para despilfarrar dinero con procedimientos por cuestiones menores, pero evidentemente, no sé, también bueno, me gustaría saber tu opinión, si realmente todas estas cosas llega el momento donde hay que sancionar, o sea, hay que sancionar estas conductas, hay que castigar a quien realiza. Claro, los padres, en el caso de los menores, y en el caso de los mayores, con causas penales. Bueno, yo entiendo por lo que he leído respecto de la actitud del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, directamente entiendo que ellos han generado demandas de hasta 250.000 pesos por hecho a nivel fisco provincial, a nivel, mejor dicho, indemnizatorio. Han iniciado demandas contra los padres de los chicos. Ustedes recuerden que la responsabilidad penal es personal, uno no puede responder penalmente por lo que hace un hijo, pero sí puede responder patrimonialmente. Entonces yo creo que el Ministerio lo hizo directamente. Una de las consecuencias de la formación de esa mesa de trabajo fue precisamente el entablar las demandas a las familias de los chicos que habían hecho esto. No lo van a dejar ahí. Seguramente van a avanzar con esas demandas y en algún momento se verán los resultados. Ahora, ¿usted por qué piensa que se largaron todos a hacer esta pavada, por decirle de alguna manera? La verdad que no lo sé, pero sí sé que muchas veces los medios de difusión masiva de telecomunicación tienen algún grado mínimo, por supuesto, de responsabilidad en lo que tiene que ver con la repetición delictual. Hay delitos, responsabilidad me refiero a que, mejor dicho, protagonismo más que responsabilidad, ¿no? Porque hay delitos que verdaderamente se contagian y se propagan por escucharlos, por verlos. Lo he visto con delitos contra la propiedad y lo veo también en este tipo de delitos que son muy graves para la sociedad. El delito de intimidación pública está previsto dentro de los delitos contra el orden público, precisamente porque genera una conmoción en la sociedad que el legislador lo vio como algo muy grave, y de ahí la pena, ¿no? 6 años de prisión, y los que involucran explosivos, si mal no recuerdo, bueno, pero ya no como amenaza, ¿no? Sino con la presencia del explosivo en sí, creo que hasta 10 años o 15 años, no lo recuerdo bien. Claro. Sí, no, creo también esto, no sé si enlazarlo, quizás son coincidencias o casualidades, pero bueno, si hacemos un poco de memoria, hace unos meses atrás también había aparecido una granada al costado de una autopista, o sea, como que evidentemente, no sé si será una cuestión netamente política o es una sucesión de hechos relacionados o no relacionados, donde hace tiempo estamos empezando con el tema de esta intimidación pública. Quizás conveniencia de generar este miedo en la gente, sobre todo cuando mundialmente estamos atravesando momentos muy difíciles, con atentados, sobre todo se ve mucho en Europa y en Estados Unidos, pero atentados
con algunas organizaciones terroristas, y más si estamos hablando que se está investigando mucho o estudiando las fuerzas de seguridad argentinas el tema de presencia terrorista en la triple frontera. O sea, estamos hablando de un tema peligroso y estamos dando una banalidad a un tema grave. No, y le agrego 2 episodios que me constan porque he visto las fotos de los aparatos explosivos. El de la Universidad de Buenos Aires, creo que en el complejo de Costanera, ahí en Ciudad Universitaria se encontró un aparato explosivo, y en Indra se encontró también un aparato explosivo que no mató a nadie, todavía no se sabe cómo, porque estaba perfectamente alistado como para generar una tragedia, ¿no? Entonces no estamos hablando meramente de... Por supuesto que puede llegar a ser difícil enlazar estas amenazas escolares con esos hechos en particular, pero las autoridades tienen obligatoriamente que tomarse el asunto en serio, y de ahí las causas penales que se han generado, incluso estas demandas, ¿no? Y con respecto a las redes sociales, usted hablaba de la influencia de los medios de comunicación, pero ¿y las redes sociales no juegan también ahí un punto? El caso de este chico que fue armado al colegio para matar a sus compañeros y que iba grabando todo el paso desde la casa hasta el colegio, diciendo que los iba a matar a todos y que los iba a bajar a todos. Digo textuales palabras. ¿Las redes sociales no juegan también un punto ahí? Bueno, esto es un estudio que se viene haciendo en sociedades, yo lo he leído en sociedades como la de Estados Unidos, desde la masacre de Columbine hasta esta parte. Las redes sociales indudablemente tienen una posibilidad de transmitir las locuras del delincuente tan fácil que a veces esa prédica causa un grado de contagio, ¿no? Pero ¿de qué manera se combate? Y bueno, hay que estar muy atentos a lo que hacen los hijos, hay que estar muy atentos a lo que hacen los familiares, pero es prácticamente imposible combatirlo, ¿no? Por lo menos no rápidamente. Esto se estudia verdaderamente desde la masacre de Columbine, que fue una masacre en el colegio llevada adelante por 2 chicos, 2 compañeros de esos muertos, que fueron al colegio con varias armas y hicieron una locura, ¿no? Y esto se vio desde ahí a esta parte. Y acá en nuestro país no hemos tenido ese grado de locura, pero indudablemente las pero ya están comenzando, me parece. Bueno, las redes sociales son un vector de comunicación entre la gente que indudablemente se utiliza para eso. Hoy lo utilizamos como un gran aporte criminalístico. Hoy la criminalística se nutre mucho de Facebook, de Twitter, de Instagram, para tratar de descubrir los delitos o las relaciones entre las personas. ¿Y por qué no serviría en algún momento como un vector de comunicación para estas maldades, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Y qué medidas se te ocurre que se pueden implementar en los colegios justamente para evitar que los alumnos ingresen con armas a las instituciones? ¿O qué te consta que se ha implementado quizás en otros lugares, independientemente del resultado, digo? Detectores de metal son de lo más común en cualquier secundaria norteamericana. En cualquier secundaria norteamericana los detectores de metales son de todos los días. No es extraño que un chico o una chica tenga que abrir incluso la mochila al entrar al colegio. No, por supuesto. Sí, bueno, los mismos los lockers en Estados Unidos tienen que revisarle los casilleros y todo. Sí, es una sociedad, yo creo que camino a eso, ¿no? Mal que nos pese, me parece que es una sociedad, si bien la norteamericana es una sociedad que tiene una cultura distinta respecto del armamento personal o de las armas que pueden tener la gente en su casa, yo creo que nosotros estamos casi les diría que tal vez camino a eso, ¿no? Bien. La última pregunta, Juan. La última pregunta, sí. Sí, hacésela, no hay problema. Con respecto a las redes y lo que veíamos hablando de la repercusión o la fuerza que toma para el contacto, ¿deberíamos regular un poco el tema de las redes o tomar algún tipo de medida con respecto a eso? Porque también hay una cuestión de la responsabilidad de las redes sociales, que inclusive en algunos casos más mediáticos se habló. Sería como hoy en día un vacío que hay en ese ámbito. Yo reitero, las redes sociales son de utilidad
muy importante para la cuestión criminalística. Hay mucho contacto entre el investigador penal y el generador de contenido de redes sociales, o mejor dicho, el administrador de contenido, como ser Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram. Todas estas redes sociales o medios de comunicación virtuales generan hoy una cantidad de información increíble para el investigador criminal. Y ahí, reitero, está, mejor dicho, muy afianzado el vínculo, la comunicación. Hace años pedirle un contenido a Facebook demoraba un año, sí, y no lo mandaban casi nunca. Y ahora las redes, la comunicación está mucho más aceitada, si me permiten. Uh-huh. Eso significa que en ese sentido hay mucha comunicación y hay mucha posibilidad de ida y vuelta. Yo no lo creo que sea tan así en cuanto a regular los contenidos. Reitero, en este tema también hubo mucha discusión, la hay cotidianamente tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, respecto de las posibilidades que tienen las redes sociales de alguna manera coartar la libertad de las personas que hacen publicaciones. Uh-huh. Y si ustedes quieren, también de tener o guardar o archivar esas comunicaciones a modo de información respecto del que la hace, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una conversación, una discusión que ya está instalada en otros países, en el nuestro se está instalando, veremos cómo se da. Reitero, en nuestro ámbito, en el ámbito criminal, hay muchísima comunicación entre los responsables de las investigaciones y estas firmas que años atrás parecía una locura, ¿no? Hoy es muy fácil, es muy sencillo tener, relativamente sencillo vamos a decirlo, tener información de las redes sociales a la mano y a corto plazo. Bien, doctor Poletti, ha sido muy amable, ¿eh? Un beso muy grande. Muchas gracias por esta comunicación, gracias. Adiós. Bien, ¿nos vamos a un breve corte?
Bien, continuamos en Etherlex. Lo que pasa es que me tiento y cuando me tiento no puedo continuar. Y él me abre el micrófono. Bien, tenemos temas de la semana. Bueno, la semana que viene se vienen ya las indagatorias de los K. Sí. Y otro tema del cual nos estuvieron consultando muchísimo es con respecto a las denuncias contra Moreno Campo. ¿Vos tenés tu opinión formada? Sí, mi opinión se remonta hace muchos años. No, me vas a hacer el chiste que había que haberlo metido preso por el programa que por hizo. El programa que hacía, sí. Sí, la verdad que iba en contra iba en contra del derecho. No, mira, hasta Álvaro te hizo el... No podés, yo te estoy hablando es más, en serio. Yo creo que hasta es culpable de que yo haya elegido esta profesión. No, yo creo que ahí Alessandro fue culpable. De Alessandro fue el que yo era más de su programa. No, bueno, sí, la verdad que las denuncias que han habido son graves. Son graves, mira, se remontan una en el 2007, que es con respecto a abuso sexual, que si bien en ese momento la cerró la causa, después el jefe de él inició acciones civiles que las ganó, claro. Y él después a posteriori se empezó a ser asesor de la OEA. Este año la OEA lo separa del cargo, y lo digo dicho en criollo porque se robaba hasta el agua de los floreros. Sí. Entonces realmente sí, son denuncias que se están investigando, que hubo una investigación muy seria de un periódico español, donde presentaron toda la documentación. Y dejando de lado tus malos chistes. No, gracias. Es un tema muy serio y además se puso en duda con respecto a sus trabajos y la función que desempeñó allá. Claro, la verdad que no sé cuántos organismos internacionales les queda para seguir robando. La verdad que sí, es un tema muy serio y del cual no se habló en la semana. Claro, se equivocó, debería ir a Comebol, que ahí le gustaba robar demasiado. Qué boludo. No, bueno, pero realmente, o sea, la verdad que... Bueno, mira, hoy estamos con los malos chistes. Seamos sensatos que... ¿Es la humedad o es el calor que te afectó? Un poco, es el octubre, noviembre, es el fantasma de fin de año. Son las causas que estás llevando. Es el fantasma de fin de año, ya está. Bueno, no, la verdad que en serio es un tema muy complicado y además que no se habló en la semana. En el único lugar que se habló de este tema es en Twitter. Sí. En el resto no se habló, ni en los medios de comunicación. Y la verdad que bueno, esperamos que no sea más abogado, porque hay gente que ejerce así, la verdad que es preferible que no vuelva a ejercer más. Pero bueno, también tenemos que, obviamente no es los temas que más iba a vender en esta semana. No. Teniendo en cuenta las elecciones, la aparición, la supuesta aparición de Maldonado, que no sabemos si eso no es. Sí, al menos no está confirmado, no hay un respaldo técnico. No, por eso no podemos hablar del tema. Más inclusive teniendo respeto por la familia, que todavía no sé si hubo reconocimiento de cuerpo, si ya tuvo los peritos de la parte de la familia contacto con el cuerpo que encontraron, o sea... es un tema que yo creo que va a dar para rato. Va a dar que hablar. Lo cual es con una opinión personal. Creo que hemos mejorado en base a lo que pasó con Nisman, que fue un mamarracho, a esto donde se esperó a los peritos de la familia y la familia para que llegara al lugar del hecho, vieran cómo se hacían los primeros movimientos del lugar y del cuerpo. O sea, evidentemente en eso hemos mejorado, o al menos tuvieron recaudos para evitar la condena política posterior. En realidad fueron a mis jornadas académicas, entonces hubo un perfeccionamiento de capacitación. Así es. Y ahí te metí el chiste yo. El chivo. Sí, te metí el chivo. Bueno, le agradecemos a Álvaro, que está en otra cosa. Gracias, Juan. Sí. Gracias, Juan. Gracias por estar y nos reencontramos el próximo miércoles.
Nos informamos, investigamos y debatimos. Comunicamos. Una radio. Diferentes puntos de vista. Y vos. El miércoles